Si estamos hablando que el paciente puede llegar a hacer microinfartos, ese paciente perfectamente me puede hacer un síndrome de consolidación. Hipoxia también. Infarto pulmonar. Pueden hacer clínica de falla cardíaca. Bien. Disnea. ¿Cómo? Retardo mental no. Más bien, no tanto mental, sino en la conciencia. Porque empiezan a hacer de pronto hipercapnia. Por la misma hipoxia empiezan a acumular CO2. Entonces el sensorio son pacientes como somnolientos. No es que tengan retardo mental, sino que el estado mental está alterado por la hipercapnia. Puede pasar. Si llegan por urgencias, eso es una prioridad. Ese tipo de pacientes se pueden morir en una crisis falciforme. La crisis falciforme es muy dolorosa. Lo que uno tiene que hacer es poner oxígeno, poner un medicamento que se llama la hidroxiurea. La hidroxiurea lo que hace es poner los eritrocitos como más elásticos para que puedan pasar por los capilares y no se queden ahí pegados, rascados. Hidroxiurea. Y pues digamos que en estos pacientes será útil la transfusión. Sí, pero pues. Pero a corto plazo. No, Yo creo que si hay hemolisis, pues, Puede servir en casos de urgencias. Un paciente que tenga una hemoglobina ya que casi que incompatible con la vida, 3, 4, y uno dice, no, pongámosle como para que oxigene, pero pues igual esos eritrocitos van a morir y va a seguir produciendo los anormales, entonces es algo más como de urgencia, digámoslo así. Eso no se cura. Es una enfermedad que no se cura. A no ser que le hagan ya un trasplante de médula ósea de pronto, ahí sí podría mejorar un poco, porque ahí ya es cambiar como esa raíz de donde nacen todas las células eritrocitarias y ponerla, como dicen ustedes, reseteada, como desde cero, pronto, pero eso es bastante poco probable en nuestro medio, ¿no? Es difícil. Yo leí también que se utilizaban anticoagulantes, ácido nítrico Claro. y ácido valproico. Pero también leí que el ácido valproico no se lo podían dar, la que era muy buena, pero que no se lo podían dar por tanto tiempo, que porque como a los 6 meses de tratamiento hacen daño hepático. Sí, el ácido valproico por su metabolismo se tiene que dar un tiempo de descanso. Mínimo por lo menos 2 o 3 semanas. Entonces, este tipo de enfermedad, si uno la logra diagnosticar, ese paciente va a estar con uno toda su vida. Son pacientes que requieren control permanente. Y como les digo, generalmente son niños o adultos jóvenes, muy jóvenes. Los que son ya abuelitos es porque son portadores, no son los que están desarrollando el cuadro clínico, sino que son portadores. ¿Listo? Probablemente les haga un caso clínico de falciforme. Acá no tengo que poner de eso. Le hice una repasadita. Una pierna. Bueno. Miremos las anemias por trastorno primario de médula ósea. ¿Qué entienden ustedes por eso? Trastorno primario de la médula ósea. el daño en la médula ósea porque no se produzca la suficiente eritrocitos o las células. El de la fábrica, ya hay un problema. No es periférico. ¿Sí? O sea que ahí también lo único que me va a mejorar es un trasplante de médula ósea. Yo tengo que buscar la causa de esa aplasia medular. Hay muchas causas, hay infiltración grasa, hay aplasia medular por exposición a químicos. Los bencenos, por ejemplo, la gente que trabaja con pinturas de carros o químicos volátiles, solventes, hacen este tipo de aplasias. Bueno, es
frotis de sangre periférica es muy útil para determinar este tipo de anemia. ¿Por qué? ¿Cómo creen que se haría el frotis? Recuerden que el frotis o extendido de sangre periférica es como coger un pedacito de sangre y tomarle una foto. Si hay una aplasia medular o un trastorno primario de la médula ósea, ¿cómo saldría ese frotis? Saldrían muchas células, pocas células, ¿qué saldría? Tomándola desde la médula. Desde la médula. No, este es un extendido periférico. Desde la médula es una biopsia o un aspirado de médula ósea, si ya es otra cosa. El frotis de sangre periférica es normalito. Usted dice frotis de sangre periférica y se lo toman aquí. El que utiliza uno para ver si hay drepanocitos, para ver si hay esferocitos, para ver si hay hipocromía o no, si uno no confía en el hemograma, para ver si hay talasemias, por las formas. En el síndrome mielodisplásico, ¿qué es mielodisplásico? ¿A qué le suena mielodisplásico? Displasia de la médula. Ah, Displasia de la médula. displasia de la línea mieloide. La línea mieloide es ¿cuál? De la médula. Todo lo que sean granulocitos, o sea, lo que no sea linfoide, sino mieloide, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, o sea, una leucemia, por ejemplo, de tipo mieloide. En el síndrome mielodisplásico, el ancho de distribución de los eritrocitos está aumentado. ¿Se acuerdan del ancho de distribución, el RW que me indicaba a mí en el hemograma? Bueno, yo le estaba poniendo el nombre y apellido a las anemias. Si era homogénea o heterogénea, o sea, si eran las células de la misma forma, por ejemplo en la ferropénica, o si era heterogénea, muchas formas diferentes, como puede ser por ejemplo la talasemia, o estos, el síndrome mielodisplásico. El ancho de distribución está aumentado y el frotis muestra macrocitos, neutrófilos y fosfatidados. Eso ya es detalles un poco más complejos. En la médula ósea, ya en la biopsia, yo puedo ver muchas cosas. Puedo ver infiltración de grasa, puedo ver infiltración por células cancerígenas. La médula ósea puede ser un sitio donde nace un tumor, o sea, una leucemia, pero también allí pueden llegar metástasis, ¿sí? Y yo las puedo ver. Entonces, la biopsia o el aspirado de médula ósea es un examen que yo no pido de entrada. Es un examen que yo dejo ya como para lo último, cuando he pedido todos los exámenes iniciales y no puedo dar con la causa, descarté una ferropenia, descarté que fuera una hemolítica, que no fuera una drepanocitosis, pero el paciente sigue con anemia. Al final termino haciendo una biopsia de médula ósea, es ya como el tercer o cuarto paso. Entonces, No es le más pide a todo mundo frecuente entrar. la anemia falciforme que estas. ¿Cómo? Son más frecuentes las falciformes que estas. Y en nuestro medio más todavía, porque nosotros ¿qué región somos? Somos la región pacífica. Pues vamos a tener mucha falciforme. Tenemos que estar preparados para saberlas diagnosticar a tiempo. No, es que la gente no está tomando el medicamento y por eso es que la anemia nada que le sirve. Y no piensan, bueno, será una falciforme. Si estuviéramos en otro punto del país, por ejemplo, ¿dónde será? Bogotá. No, en Bogotá no, porque en Bogotá llega también gente. la migración es mucha. ¿Dónde casi no migra la gente? Donde hay violencia. La gente no coge para allá, antes la gente se va de allá. O sea, Putumayo, Caquetá, esos lados, digamos que está la gente de allá, pero la migración hacia allá no es mucha. Amazonas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde migra la gente? Todo lo que sea zona andina, Cali, Bogotá, Medellín, ¿sí? Bueno, ¿qué más por acá?
Lo más importante es lo que dice abajo, o sea, usted cuándo va a pedir una biopsia de médula ósea. Como les digo, no es un examen de rutina, es un examen casi que ya cuando usted está buscando algo muy puntual. Es que la señora tiene una anemia que se trató, no respondió, todos los exámenes para descartar hemoglobinopatía salieron normales, pero sigue con la anemia. Hagamos una biopsia. ¿Listo? Se decide hacer si usted quiere descubrir una enfermedad primaria de la médula ósea. Primaria. Esto ya lo saben de memoria, ¿cierto? ¿No? Este es un esquema de la médula ósea. Recuerden que el eritrocito dura 120 días, esa es su vida media. Por eso cuando vean pacientes diabéticos y la hemoglobina glicosilada, ¿qué es? Van a entender por qué ese examen se pide cada 3 meses, no mensual. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Puedo repetir lo que dijo? No, eso es como cultura general para no enredarlos ahora. Es un examen que uno utiliza en el diabético para saber si está controlado o no, pero como es el azúcar que uno mide en los eritrocitos, le dice a uno cómo ha estado el azúcar en los últimos 120 días, que es la vida media del eritrocito. Entonces si el paciente dice, no, yo estaba juicioso, yo mejor dicho, vea, pide la glicosilada y si está alto, usted dice, no, este man está mintiendo. Mínimo lleva 120 días desjuiciado porque esa glicosilada está elevada. Pero tiene sus desventajas. Si yo tengo un paciente diabético anémico, ¿cómo saldrá la glicosilada? Probablemente bajita porque está anémicos. Hemoglobina glicosilada y la anemia, ¿qué es? Pues baja hemoglobina. Entonces, hay médicos que no... Entonces, entre menos hemoglobina... No hacen el análisis completo y dicen, no, usted está súper bien, vea, tiene hemoglobina glicosilada bajita, bien, siga así, y resulta que este señor está anémico. Y él se va feliz a seguir comiendo lo que está comiendo porque el doctor le dijo que la glicosilada estaba bajita y resulta que era anémico. O peor aún, lo transfundieron, le pusieron sangre de otra persona porque lo iban a operar de la cadera, pues le pasaron eritrocitos de una persona diferente, que tenía otra dieta, que tenía otras costumbres, y si le toma una glicosilada en esos días, pues no va a ser confiable porque le están viendo la glicosilada del que lo donó. ¿Sí? Pero pues les digo que no se pueden con eso solo por cultura general. En medicina interna sí vemos eso, o en familiar. Pues. ¿Usted nos va a dar? Que si yo les voy a dar, pues yo la doy a ustedes, no sé. Bueno, sigamos con unos exámenes que son muy importantes. Yo ya les había dicho antes que existía la velocidad de sedimentación lobular y que me servía como un marcador de inflamación aguda. ¿Recuerdan? Que lo normal era más o menos hasta 20 y que lo que medíamos era la velocidad a la que el eritrocito iba sedimentándose o bajando, y que entre más estuviera pegados anticuerpos o inmunoglobulinas, pues se volvió más pesado y bajaba más rápido. La BSG es un examen muy útil, muy confiable. Está aumentado cuando yo tengo procesos inflamatorios o malignos. Si yo, por ejemplo, tengo una neumonía y nace una BSG, ¿cómo va a salir? Probablemente elevada. ¿Por qué? Porque tengo una inflamación sistémica, tengo una neumonía, tengo anticuerpos que están tratando de neutralizar esas bacterias. ¿Sí? Esta prueba consiste en medir la velocidad con la que descienden los eritrocitos en una hora. Porque yo ya les había dicho la otra vez. Es inespecífica, ¿por qué? Porque cualquier cosa me la puede aumentar. Pero si yo ya tengo sospecha y la encuentro elevada, yo ya voy, digamos que, refinando mi diagnóstico, ¿no? Volviendo cada vez más preciso. No está relacionada con ninguna enfermedad en concreto. Es como decir leucocitosis. ¿Qué me puede dar a mí leucocitosis? Apendicitis. Cualquier cosa que me produzca una inflamación bacteriana,
Se solicita de forma rutinaria, mostrando en ocasiones enfermedades no sospechadas. A veces pasa así. Cuando ustedes los van a operar, o si los han operado, ven que les dicen, vaya a hacer los exámenes prequirúrgicos, que les piden hemograma, que para ver si no tiene anemia, les piden tiempos de coagulación para ver si están coagulando bien, les piden BSG, y a veces uno dice, uy, venga señora, pero esa BSG está en 60. Sí, doctor, ¿y qué pasa? No, repitámosla, está muy alta. A mí me llega una BSG por encima de 50 a mí, y yo de una digo, hay que descartar un cáncer. Mayor a 50 de las causas principales, cáncer. Entonces yo digo, repitámosla porque es una prueba que se puede alterar. Entonces se lo hago y otra vez 50, 55. Yo digo, no, esta señora tiene algo. Vamos a buscarle y empiezo a pedir marcadores tumorales, endoscopia, colonoscopia, a buscar qué hay. ¿Sí? Entonces ese examen es muy útil. Se emplea principalmente para detectar procesos inflamatorios infecciosos, controlar el progreso de enfermedades crónicas o infecciosas. Si yo empiezo un tratamiento antibiótico y ingresó con una BSG de 30 y a la semana ya la tiene en 12, yo digo, listo, el tratamiento controló esa inflamación, vamos bien, no hay ningún problema. Profe, ¿y para diferenciar los entre neoplasias? No, con esto es, como dice ahí, es inespecífica, pero te está diciendo pilas. No hay. Ya usted, Alguna de esas tres cosas. Usted ya con su historia clínica, usted ya mira y dice, no, es que mire que tiene estos antecedentes, estos factores de riesgo, yo creo que tenemos que descartar una neoplasia gastrointestinal, pidamos la endoscopia, pidamos la colonoscopia o marcadores tumorales, antígeno carcinoembrionario o el 19-9, ¿sí? Ya usted va mirando qué probable tumor puede tener el paciente. No, es que ese señor fue muy fumador, tiene un IPA de 50 y pico, una vez tuve hemoptisis, pidamos un ataque de tórax para mirar si es que tiene un tumor. ¿Sí? Usted ya va mirando, no es que le vaya a pedir todos los marcadores tumorales, usted ya debe tener en su cabeza como una idea, por los factores de riesgo, por los hábitos. Para neoplasias, y lo normal, en hombres, menos de 15, en mujeres, menos de 20, eso es lo normal. De ahí para arriba, que le salió en 25, que le salió en 30. Otra cosa muy importante con ese examen, a medida que yo voy cumpliendo años, él va subiendo. Va subiendo más o menos, por cada 5 años va subiendo 1 milímetro. Y es normal, o sea que yo le hago una BSG a alguien de 95 años, es probable que la tenga muy por encima de 20, pero sea normal por su edad. ¿Sí? Para que también lo tengan en cuenta. Causas de BSG alta: anemia, artritis, fiebre reumática, infecciones de cualquier tipo, enfermedad renal, insuficiencia renal, infarto, tumores, embarazo. Eso. Y BSG baja: disminución de proteínas plasmáticas por enfermedades renales hepáticas, disminución de fibrinógeno, policitemias o fármacos como la aspirina. Pero es muy raro uno encontrar BSGs bajas. Casi siempre uno clínicamente se alerta es por encontrar BSGs elevadas. Entonces, la van a usar todos los días, la van a pedir todos los días. Cuando estén en hospitalización van a ver que uno la usa muy frecuente. Y también hay otra que llama la PCR. ¿Han escuchado? ¿Qué es PCR? Reacción en cadena de la polimerasa. En este caso, pues, es una proteína que se sintetiza en el hígado y también está indicando procesos inflamatorios. Lo mismo que la BSG. Se eleva cuando hay procesos infecciosos inflamatorios. Se clasifica como un reactante de fase aguda. Entonces, reactantes de fase aguda, ¿cuáles eran? Aparte de la BSG y la PCR, la ferritina. La ferritina puede estar elevada cuando yo tengo
inflamaciones importantes o infecciones. Entonces, utilizarla con mucho cuidado, por ejemplo, si yo estoy en procesos de descarte de anemia ferropénica. Por más inflamación que yo tenga, si tengo una anemia ferropénica, la ferritina va a estar baja. ¿Sí? Pero si está alta, generalmente es por una causa inflamatoria, infecciosa. Esto ya. Límite 3 para arriba. PCR alta, enfermedades del colágeno, que vamos a ver en el siguiente módulo. Artritis, cáncer, enfermedades inflamatorias. Pues hay gente que pide BSG, PCR juntas. Lo puede hacer. Si a mí me ponen a escoger una de las dos, yo diría BSG. Le creo más a la BSG que a la PCR. ¿Por qué? Porque si la PCR la pido en un paciente que esté con alguna afectación hepática, pues probablemente me salga no confiable, que se produce en el hígado. En cambio, la BSG mide los eritrocitos, entonces ahí yo no sé. Y si tiene anemia, entonces la BSG, pues no, porque él coge un eritrocito y lo empieza a medir. No coge la masa grande, sino o dos y los va midiendo. Bueno, pruebas de coagulación importantes, la PT y la PTT, ¿se acuerdan? Tipo de protrombina. PT, vía extrínseca o intrínseca. Me acuerdo que es la cascada de la coagulación. ¿No? Extrínseca, PTT, intrínseca. Es una prueba plasmática producida en el hígado que interviene en la coagulación. En el laboratorio lo que hacen, yo ya les expliqué. Chuzan el lóbulo de la oreja, el paciente sangra y cuentan cuántos segundos se demora en parar espontáneamente. 5 segundos máximo. Entonces, eso tiene unos valores que van más o menos 25, 30. Si dice no, PTT 80, pues seguro, ¿cómo así? Señor, no se puede operar. Se está demorando mucho para coagular, se demoró 1 minuto y medio. ¿Sí? Para eso es que sirve esta prueba. La van a encontrar, o les pueden decir pruebas de sangrías, el otro nombre que yo. Vamos a hacerle sangrías. ¿Qué es eso? Profe, el TP es el tiempo que se demora y el PT, la protrombina es para si está coagulando bien o mal, ¿no? Se utiliza para evaluar el riesgo de sangrado de pacientes que van a ser intervenidos. Ningún paciente puede ser llevado a cirugía si no tiene esos exámenes. Eso sería como ir a operar con los ojos cerrados. Y si es una operación grande tipo abdominal o tipo ortopedia, puede ser fatal. Ustedes lo van a ver cuando entren a cirugía. Van a decir, uy, este paciente tiene sangrado en capas. En capas es que esa vaina empieza todo el mundo a poner compresas, a cerrar y eso sigue saliendo. ¿Y qué pasó? No, es que tenía los tiempos prolongados. ¿Y por qué no dijeron? No, ¿quién fue el culpable? ¿Quién no leyó? El cirujano llega a su cirugía, ayudantes, y él confía que el anestesiólogo, que el interno, que tantos que hay por ahí hayan hecho su trabajo bien. ¿Cuál es que la pierna, la derecha o la izquierda? La derecha, doctor. Bueno. No, era la izquierda. Eso pasa, ¿sí o no? Entonces, pilas con este examen. Ningún paciente puede ir a cirugía sin estas pruebas. Y tienen que ser pruebas recientes. No queda estas del mes pasado, no. Mínimo 72 horas, 3 días antes. Si son pacientes que han estado tomando, es que tienen un infarto y le dejaron aspirina, la tienen que suspender por lo menos de 7 a 10 días antes del procedimiento. No todos los procedimientos quirúrgicos lo requieren. Recuerden que hay procedimientos quirúrgicos grandes y pequeños. ¿Cuáles serían los pequeños? Sutura. Odontológicos. No, es que me van a sacar una uña.
que tengo enterrada. Lo que llaman pequeñas cirugías. Me van a hacer una pequeña cirugía. Entonces, esos no requieren este tipo de precauciones. Ya cirugías más grandes que me van a poner un implante de cadera, ya es otra cosa. Controlar el estado de la coagulación en pacientes sometidos a tratamiento con algún anticoagulante oral, ¿como cuál? ¿Qué grupo es la warfarina? ¿Cómo se llama el grupo de la warfarina? Vamos a decir que anticoagulante oral. ¿Qué grupo? No, esas son las heparinas. La heparina es un anticoagulante. Es que me suena. El único Pero medicamento que me dijeron en la warfarina es oral. ¿Y cómo se le llama? Tiene un nombre grande, un grupo. La que tú dices, heparinas de bajo peso molecular, así se llama. La enoxaparina, fondaparinus. Son de uso más que todo intrahospitalario, aunque hay pacientes que lo mandan a la casa, se lo aplican allá. La warfarina es oral y pertenece a qué tipo. Antagonista ¿de quién? ¿Qué fármaco está crudo? ¿Qué fármaco está crudo? Antagonista de la vitamina K. Eso es la warfarina, un antagonista de la vitamina K. Se usa mucho en casos de arritmias tipo fibrilación auricular o pacientes que han sido sometidos a reemplazos valvulares de tipo mecánico, o sea, metálicos. Porque los biológicos no necesitan anticoagulación. Entonces, pilas con eso. No confundir anticoagulación con antiagregación. Son dos cosas diferentes. Antiagregación yo lo hago con quién? ¿Con qué medicamentos? Con el ácido acetilsalicílico, con la aspirina. ¿Se pueden usar juntos? Sí. Generalmente los pacientes infartados que tienen enfermedades multivasos, que son de alto riesgo, terminan con doble terapia, anticoagulación, antiagregación, incluso hay unos que se van con triple terapia, pero eso es por un tiempo limitado. Ahí tiene más riesgo de hemorragia, ¿no? ¿Cómo? Ahí tiene más riesgo de hemorragia. Tiene más riesgo de hemorragia. Lo que pasa es que uno empieza a poner la balanza, listo. ¿Qué es más peligroso? ¿Que haga una hemorragia o que vuelva y se me infarte? Uno pone la balanza, la del paciente, comorbilidades, y es por periodos de tiempo cortos. Por ejemplo, un paciente promedio aquí en Colombia que le dio un infarto, le colocaron un stent y sale con su anticoagulante oral, sí, pero sale también con uno que se llama clopidogrel. ¿Lo han escuchado? Clopidogrel es un antiagregante plaquetario y puede salir con aspirina, pero al año se le suspende. No sigue con eso de por vida, a no ser que tenga una indicación específica. ¿Por qué al año, profe? ¿Por qué se revierte? Porque después del año se ve que no hay beneficio. Entonces, en el primer año es cuando hay más probabilidad de que haya reinfarto. Entonces, por eso es que se utiliza así. La mayoría de stents hoy en día vienen liberadores de anticoagulantes, entonces se ponen ellos solitos, liberan el anticoagulante y no hay necesidad de tomar un adicional. Los valores normales para una persona sin alteraciones en la coagulación varían, pero suelen estar en 11 a 14 segundos. Y hay algo que se llama el INR. Ese es un término que ustedes deben ir familiarizándose con él. El INR o índice normalizado de ratio o de radio. ¿Qué es eso en español? Es como una fórmula que se utiliza para calcular el golpe seco. El INR, en palabras grandes así, es como para ver qué tan anticoagulado está el paciente. ¿Sí? Y tiene unos valores normales. Les pongo un ejemplo. Paciente que está recibiendo warfarina porque tiene una válvula. Lo ideal es que uno tenga el INR entre 2 y 3. 2, 2.5, 2.7. Si está ahí, uno dice está bien anticoagulado. Si lo tiene mayor a 3, 4, 5, dice uy, pilas,
está muy anticoagulado, tiene riesgo de sangrado. Y si está menor, 1, 1,5, pues está poco anticoagulado, tiene riesgo de trombosis. ¿Sí me entienden esa parte? ¿O no? Nosotros, o fisiológicamente hablando, ¿cuánto tiene que estar una persona? O sea, normal. El INR, pues 1, pero como estamos hablando de un paciente de alto riesgo, un paciente que puede hacer un trombo, entonces yo necesito tenerlo anticoagulado, mucho más que una persona normal. Entonces el INR, uno lo usa para eso, uno dice, pidámosle INR, ¿cuánto le salió? Doctor, le salió en 2,8, listo, dejémoslo con la misma dosis. ¿Cuánto está tomando de warfarina? No, se está tomando, ¿qué? 5, por decir algo, listo, déjelo con esos 5. No, el INR le salió en 6, dice, uy, no, bájale, póngale 2,5, o dele una día por medio. Cuando está muy pasado es que tiene más riesgo de sangrar. No, el INR le salió en 1,2, dice, no, súbale la dosis, póngale 7,5, ¿sí? Y así es como uno trabaja en hospitalización con este tipo de pacientes. El INR solo me sirve para monitorear si yo estoy usando warfarina. Si yo estoy usando otros anticoagulantes orales que en una época se llamaban nuevos anticoagulantes orales, que era rivaroxaban, apixaban, todas las cosas, esos no se pueden monitorear. No hay examen que monitoree qué tanto están anticoagulando. Solo sirve para la warfarina, el INR. ¿Listo? Cuando estén en hospitalización van a ver eso. El INR de ese paciente está en tanto. Y le van a preguntar, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Lo dejamos igual, le subimos, le bajamos? ¿Listo? Es un examen de todos los días, como decir, en el paciente hospitalizado y generalmente de tipo cardiovascular. Eso es como decir una creatinina. Todos los días se le pide uno. ¿Y por qué algunos sí warfarina y a los otros no? O sea, ¿por qué no todos warfarina? ¿Por qué no a todos warfarina? Porque la warfarina, ¿cómo les digo la palabra? Tiene un rango terapéutico y un rango tóxico muy chiquito. O sea, los pacientes fácilmente pueden irse al extremo y terminar en hemorragias. Y más si tenemos en cuenta que la warfarina la usarán más los abuelitos o los jóvenes.